cerebro sabe si está tocando algo frío o algo muy caliente? Hoy en nuestro podcast hablaremos de la corteza somatosensorial, la parte del cerebro que le da vida a cada sensación. Conocida por ser la principal responsable de recibir y procesar la información sensorial del cuerpo, la corteza somatosensorial es capaz de percibir sensaciones como el tacto, la presión, la temperatura y el dolor. ¿Pero cómo lo hace? Comencemos desde lo básico. La corteza somatosensorial primaria S1 se encuentra en el giro postcentral del lóbulo parietal y en la porción central del lobulillo paracentral, justo detrás del surco central, y se divide en las áreas de Brodmann 1, 2 y 3, que desempeñan roles específicos en el procesamiento de la información sensorial. Ahora sí, para comprender mejor su función, las áreas 3A y 3B son las primeras en recibir las señales desde el tálamo, actuando como una puerta de entrada para la percepción sensorial. El área 3A se encarga de la propiocepción, que es la percepción de la posición y el movimiento del cuerpo, mientras que el área 3B procesa las sensaciones táctiles básicas. Este procesamiento inicial es fundamental, ya que descompone la información en elementos simples para su análisis posterior. Una vez que las áreas 3A y 3B han procesado la información, esta se transfiere a las áreas 1 y 2 para un análisis más profundo. El área 1 se especializa en la percepción de la textura, ayudándonos a discernir si un objeto es muy liso o si un objeto es rugoso, por ejemplo. Y por su parte, el área 2 integra la información sobre la forma y el tamaño de los objetos, permitiéndonos reconocer y manipularlos con mucha precisión. Este proceso se refleja en la organización somatotópica de la S1, representada por lo que conocemos como homúnculo somatosensorial. Este mapa muestra cómo distintas partes de la corteza están dedicadas al procesamiento sensorial de partes específicas del cuerpo. Las proporciones del homúnculo son distorsionadas. Las manos y los labios, por ejemplo, aparecen desproporcionadamente grandes, lo que significa una alta densidad de receptores sensoriales y la necesidad de un procesamiento detallado en estas áreas. Cuando tocamos un objeto, los receptores sensoriales de la piel captan la información y la envían al cerebro a través de vías como la lemniscal y la espinotalámica. La vía lemniscal transporta señales sobre el tacto fino, la vibración y la propiocepción, mientras que la vía espinotalámica lleva las sensaciones de dolor y temperaturas. Ambas vías ascienden hacia el tálamo, que actúa como un centro de relevo antes de enviar la información a la S1, es decir, a la corteza somatosensorial primaria. Una vez que la S1 procesa la información sensorial inicial, esta se dirige a la corteza somatosensorial secundaria, conocida como S2. Esta región se encuentra en la zona más profunda del cerebro y juega un papel crucial en la interpretación de las sensaciones. En la S2, los datos sensoriales no solamente se analizan de manera más compleja, sino que también se integran con la información de otras áreas del cerebro, permitiendo así una interpretación más rica y consciente de las experiencias táctiles. La S2 trabaja como un puente entre la percepción primaria y la comprensión más abstracta, dándole un significado a lo que sentimos. Por ejemplo, cuando tocas un objeto en tu bolsillo, como una llave, la S1 es la encargada de procesar y enviarte la información básica. Es algo metálico, tiene una superficie fría y una textura particular. Sin embargo, es en la S2 donde esa información sensorial se combina con tus memorias y experiencias previas, permitiéndote identificar que el objeto que tocas es una llave. Esta capacidad de reconocimiento depende de una red neuronal interconectada que involucra la memoria, la asociación y otras funciones cognitivas. La importancia de la corteza somatosensorial no solamente se limita únicamente a la percepción y el reconocimiento de estímulos. Esta región también es esencial para funciones motoras complejas. La corteza somatosensorial primaria S1 colabora estrechamente con la corteza motora,
para coordinar movimientos precisos basados en la retroalimentación sensorial. Esta colaboración es lo que permite que nuestros movimientos sean ajustados y adaptativos, esencial para actividades que requieren destreza y control fino. Imagina que estás abrochándote un botón. La S1 proporciona la información continua sobre la presión y la posición de tus dedos, mientras que la corteza motora coordina la acción para que se realice de forma efectiva. Es esta la interacción que hace posible que realicemos tareas con fluidez y precisión. Ahora sí, teniendo en cuenta qué tan importante es esta región, ¿qué ocurre cuando hay un daño en la corteza somatosensorial? Dependiendo de la región afectada, el impacto puede variar desde una pérdida de la sensibilidad en una zona específica del cuerpo hasta dificultades para procesar y reconocer la forma, textura o incluso la identidad de los objetos mediante el tacto. Este tipo de afectación es conocida como asterognosia. Las personas con asterognosia pueden ser incapaces de reconocer un objeto familiar con los ojos cerrados, aunque puedan describir sus características básicas como su textura o su temperatura. Este tipo de déficit sensorial pone de manifiesto la relevancia de la S2 en la integración de la percepción sensorial con la memoria y la interpretación consciente. Consideremos el caso de una persona que ha sufrido un accidente cerebrovascular que afectó la corteza somatosensorial secundaria. Esta persona puede percibir el tacto en su mano y notar que algo está presente, pero es posible que no pueda identificar ese objeto sin usar la vista. La rehabilitación en estos casos es vital y a menudo incluye terapia ocupacional enfocada en ayudar al paciente a recuperar la capacidad de reconocer objetos mediante la práctica y la estimulación sensorial repetida, lo cual puede potenciar la plasticidad cerebral. ¿Sabías tú que la plasticidad cerebral permite que la corteza somatosensorial se adapte con el tiempo? La plasticidad cerebral es una de las características más fascinantes del cerebro humano. La corteza somatosensorial tiene la capacidad de reorganizarse y adaptarse con el tiempo. Por ejemplo, si una persona pierde un dedo, las áreas circundantes de la representación del homúnculo se reestructuran para utilizar esa región de la corteza y mejorar el funcionamiento de otras partes de la mano. Esta reorganización permite que la función sensorial y motora se mantenga lo más eficiente posible y es un aspecto crucial para la recuperación después de una lesión. Así, la corteza somatosensorial se releva como una maravilla de la anatomía y la neurofisiología humana. Nos permite sentir, interpretar y actuar de acuerdo con nuestro entorno, una función que a menudo damos por sentada en nuestra vida diaria. Y antes de despedirme, les quiero presentar al equipo detrás de este podcast. Los doctores en formación, Altamar Carlos, Altamar Valentina, Mayoral Isaac y mi persona, quien les habla, Vanessa Aguilera. Muchas gracias por su atención.